Buenos días. En este video vamos a hablar del destino de sabiduría. Pero para entender qué es esta dimensión de conciencia fundamental que llamemos la sabiduría, hay que imaginar que cada ser, que sea una planta, un animal o un ser humano, vive en un medio ambiente, en un ámbito. Y este ámbito no es como un decorado de teatro, algo que no tiene nada que ver con él. Pasa su tiempo intercambiando cosas con este ámbito. Entonces es una relación bidireccional. Respira oxígeno, emite dióxido de carbono. Se comporta como un predador para buscar un animal para comer, pero también puede servir de presa, porque está en una interacción perpetual. Y la dimensión de conciencia, de sabiduría, es esta dimensión que nos permite de entender cómo los elementos están en interacción en un medio ambiente global. Y esta dimensión va a ser totalmente central en la vida de la gente que tiene un destino de sabiduría, porque se va a traducir en una acción muy importante para ellos, la acción de cuidar. Entonces, un destino de sabiduría tiene que cuidar, y es eso que le va a dar sentido a su vida. Cuidar a los demás, cuidar a las plantas, cuidar a los lugares, cuidar a un motor diésel, cuidar a un grupo, cuidar a su nación, o cuidar a sí mismo. Lo que importa para ellos y para tener sentido en la vida es cuidar. La segunda columna del tarot nos va a enseñar cómo se desarrolla el destino de sabiduría. Entonces empieza con la papisa. Y la papisa es una leyenda que una mujer que quería absolutamente estudiar se disfrazó de hombre para poder estudiar y para entrar en las escuelas por los sacerdotes. Y era tan brillante que se puso a subir hasta el nivel de papa. Entonces, la motivación principal de la papisa, al inicio, no era de ser papa, sino de estudiar. Si ves cómo se comporta un perro o un gato cuando llega en un nuevo ámbito, se puede ver que está inspeccionando todo lo que pasa alrededor. Entonces, el instinto de estudiar no es típico del ser humano. Obviamente, nosotros tenemos escuelas, tenemos libros, tenemos video, tenemos un montón de maneras de estudiar, pero la necesidad de entender todo lo que pasa alrededor de su medio ambiente es una necesidad biológica fundamental. Cuando uno tiene un destino de sabiduría, va a ser muy importante de entender todo lo que pasa alrededor de su medio ambiente. Tiene que estudiar su medio ambiente. Y obviamente, en un mundo donde hay posibilidad de estudiar y de tener diploma, le va a interesar mucho lo que llamemos la educación. Pero se puede también lograr una educación totalmente informal y tener mucha experiencia sin haber abrido el más mínimo libro. Lo que importa es de entender lo que pasa alrededor. Y si uno quiere tomar una posición social, en este mundo hace falta diploma. Eso nos va a permitir de interactuar en la sociedad y de encontrar su lugar para servir a algo. Entonces, la papisa le va a enseñar al destino de sabiduría su primera lección de cuidar, a través de la necesidad de educarse de forma libresca y de forma informal, pero entender mejor al mundo alrededor. El segundo arcano del destino de sabiduría es el ermita. ¿Qué es un ermita? Un ermita es un cristiano que consideró que la vida de la iglesia oficial, que está mezclada con el poder,
no le conviene para buscar la esencia de la cristianidad y tiene que ir a vivir en la naturaleza para reconectarse con la esencia del mensaje cristiano. Entonces, el ermita representa esta necesidad fundamental que tenemos que explorar nuevos territorios. El destino de sabiduría tiene una conexión muy fuerte con los ámbitos y tiene esta tendencia de tratar de entender todo de su pequeño ámbito. Pero cuando crece en madurez, se cansa de su pequeño mundo personal, de lo que se puede estudiar en los libros. Necesita ir a explorar, necesita expandir el rayo de su ámbito. Entonces, cuando uno tiene un destino de sabiduría, la necesidad de explorar va a ser un motor inmenso. Pero se puede explorar territorios nuevos, como se hizo en el siglo XIX en África. Pero también se puede explorar mercados a través de Internet. Se puede explorar dominios intelectuales. Se puede explorar muchas cosas. Lo que importa es de explorar. Y esta necesidad de explorar por el destino de sabiduría es una manera de cuidar a su comunidad. Un poco como las pequeñas hormigas que van a explorar dónde está la comida. Una vez que encontró un lugar, puede volver al nido y puede llamar a sus colegas para venir a hacer una expedición para buscar los recursos. Entonces, la exploración es también una forma de cuidar a los demás, pero una forma que necesita de tomar un cierto riesgo. Por eso tenemos admiración a los exploradores, porque toman muchos riesgos. Entonces, el segundo nivel de desarrollo de la capacidad a cuidar se la va a enseñar el ermita, con la necesidad de explorar, de expandir el ámbito para él mismo y para su comunidad. Son gran viajadores, con sus pies o con su mente, pero el ser humano puede explorar de múltiples maneras diferentes. El tercer arcano es la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? La casa de Dios viene en francés de Maison Dieu, que es muy cerca de lo que llamamos Hôtel Dieu, que era hospitales de la Edad Media que recibía la gente la más pobre y la más enferma para cuidarlos. Y obviamente esos lugares eran sucios y sobrepoblados porque había que compartir una cama con 4 personas. Pero eso era mejor que morir de hambre. En cualquier sociedad, el tejido social está organizado en diferentes funciones. En una sociedad moderna, esas funciones tienen una apariencia muy concreta. Hay escuelas, hay hospitales, hay un ministerio de justicia y todas esas funciones sirven a dar a los ciudadanos lo que necesitan. Pero esas instituciones solamente funcionan si hay 2 cosas. Hace falta recursos, obviamente económicos, pero también hace falta personas que se invierten adentro de esas funciones para hacerlo funcionar bien. Y obviamente esas organizaciones son imperfectas, pero cuando una persona trata de manejarla, y de manejarla bien, de organizarla bien, va a permitir que esas instituciones cumplen a su rol social lo mejor posible. Y no van a salvar todo el mundo, porque la sociedad es demasiado compleja, pero va a poder llevar a la comunidad la posibilidad de cuidar a unos aspectos, por ejemplo, la educación de un grupo de 800 chicos. Y por los otros, mala suerte, pero ya es un servicio. Así, la casa de Dios le va a enseñar
al destino de sabiduría un tercer nivel de cuidado, un cuidado organizado y institucional que podemos llamar un servicio social. Cuando observemos cómo crece el destino de sabiduría, podemos ver que empieza pequeño con el estudio, la educación, crece con la exploración y llega a un nivel de organización institucional para aprender a cuidar a los demás. Y entonces, el ideal que tiene el destino de sabiduría es una cosa misteriosa que se llama el amor. Y no sabemos exactamente lo que es el amor, pero algo es seguro. Muchas personas se pueden dejar morir si no tiene este sentido. Entonces, en algo debe existir. Y si tenemos que presentar una persona que podría encarnar este ideal de amor, podríamos hablar de Madre Teresa, esta pequeña religiosa que se fue en el peor lugar de la sociedad india, en Calcuta, para cuidar a la gente lo más pobre, a los leprosos, y para enseñar y transmitir este ideal cristiano de amor. Porque cuando hay amor, nadie puede dejar excluido. El amor es una fuerza donde en un ámbito nadie es insignificante. Toda la gente tiene valor. Y eso es el ideal más alto de uno de los aspectos del cristianismo. Pero obviamente la compasión existe en el budismo y otra religión. Como ideal, el amor es una cosa maravillosa, pero la naturaleza no es así. Y al momento que estamos ocupándonos de los demás, llega una pequeña voz que dice, sí, ¿y yo qué tengo de la interacción? Y esta necesidad es vital porque hasta Madre Teresa tiene que respirar oxígeno, tiene que comer comida, tiene que beber, tiene que vestirse. Pero cuando esta voz se hace tan potente que todas las interacciones son alrededor de lo que puedo yo lograr, del autocuidado, caemos en una pasión que los ancianos llamaban la avaricia. La avaricia es la obsesión para el autocuidado. Y la segunda columna nos va a explicar cómo le pasa esta tendencia central del destino de la sabiduría, cómo se desarrolla esta pasión. La papisa vive en su mundo. Está totalmente protegida del medio ambiente por un velo por atrás, por su vestido y por su libro que le da un sentido de burbuja. Es fundamental para el autocuidado de tener una burbuja donde se puede rejuvenar. Porque la interacción con el mundo es agobiante y más que todo con un destino de sabiduría. Entonces son gente que necesitan tiempo en su burbuja. El problema pasa cuando esta burbuja aparece al momento que están interactuando con los demás. Porque ¿qué le pasa al interlocutor? El interlocutor le van a ver en este modo de 95% de aislación y sí pueden contestar algo que sea lógico. Pero por el interlocutor, eso se va a vivir como una falta de amor. Porque cuando uno es en su burbuja, no puede intercambiar afectos. Entonces el riesgo es que el interlocutor o se vaya o se ponga a provocar hasta que la persona en su burbuja empieza a enojarse y a ser agresiva. Pero fundamentalmente, esta aislación, esta desconexión, es una avaricia emocional, una imposibilidad momentánea de interactuar a nivel emocional, que tiene mucho peso en las interacciones sociales. Y la papisa le va a enseñar al destino de sabiduría esta primera lección de avaricia, la desconexión emocional, que eso va a causar mucho problema en sus relaciones. El problema central que le pasó a las ermitas que se fueron al desierto para encontrar a Dios es que muchos de ellos perdieron por exceso de soledad,
perdieron la capacidad de interactuar con los demás y se transformaron en vagabundos. Entonces, la necesidad de viajar es en la sangre del ser humano. Y hace solamente 5.000 años que los seres humanos empezaron a vivir, a establecerse en ciudades. Antes era más móvil y flexible, pero los nómadas no son vagabundos. Están ligados como una comunidad, están ligados y siguen un camino bien preciso. Y cuando uno pierde su capacidad de interactuar con los demás, lo que importa más es de buscar un paraíso perdido. Y está perdido, no existe en la tierra. Entonces, en cualquier lugar, cualquier relación, cualquier trabajo, cualquier país donde se van a tratar de establecer, va a empezar a descubrir que no pasa como quieren, lo que están dando no corresponde a lo que recibe y se siente insatisfacción. Y se van a tener que mover y mover y mover y mover. En psicología se llama un trastorno de apego, porque no se puede más establecer. Y están flotando de un lugar al otro. Nosotros lo vamos a llamar eso una pasión de escapismo. Y el ermita le va a enseñar al destino de sabiduría su segunda lección de avaricia, el escapismo o la incapacidad de establecerse un lugar por insatisfacción crónica con cualquier lugar donde están. La casa de Dios es un hospital, y un hospital que era muchas veces lleno. Y cuando llega en sobrecapacidad, llega un momento donde se tiene que decir a las nuevas personas que quieren entrar, perdón, pero no hay más lugar. Cuando uno se pone a estudiar la cantidad de recursos que un grupo dispone para manejarse, automáticamente llega a esta matemática implacable que no hay suficientes recursos para dar recursos a todos. Entonces viene esta necesidad de elegir a quién vamos a dar esos recursos y a quién lo vamos a negar. Pero cuando la avaricia se pone a controlar esta necesidad muy sana de limitar la ayuda social, empieza una política de exclusión, un sentimiento que si queremos sobrevivir como instituciones, tenemos que echar mucha gente de este pequeño ámbito de acción social para ser eficaz. Entonces, la casa de Dios le va a enseñar al destino de sabiduría su tercera lección de avaricia, la lección de exclusión, la lección de saber quién es un extranjero al sistema y quién merece mi ayuda. Tenemos que entender que la avaricia fundamentalmente no es un vicio, sino una distorsión de una calidad, de autocuidado. Y la desconexión, el escapismo o la exclusión son tres maneras de cuidar a sí mismo, pero que viene de un estado mental, de una pesadilla fundamental que tiene el destino de sabiduría, una pesadilla de bancarrota que se ve en la casa de Dios. Hay un relámpago que está rompiendo la torre. Entonces, como estamos a riesgo de bancarrota, tenemos que ser avaros. Es para sobrevivir. Eso es la motivación central. El mejor ejemplo que existe de la avaricia es el economista y pastor protestante del siglo XVIII, Thomas Malthus. Según Thomas Malthus, la sociedad iba a
crecer en número de una forma tal que la producción de comida nunca iba a seguir. Entonces, la cosa la más caritable que se podía hacer por los pobres era de dejarlos morir. Este egoísmo mesiánico se lo llama hoy el maltusianismo y es la encarnación de la doctrina de la avaricia, de este temor fundamental de bancarrota que existe en el corazón de la persona con un destino de sabiduría. Es la parte oscura. El destino de sabiduría está continuamente en lucha entre dos tendencias. La primera tendencia, que se puede representar por la pequeña Madre Teresa, es la tendencia al amor, a la generosidad incondicional, a cuidar a los demás. La otra, que se representa por Malthus, es la tendencia a la avaricia y el temor de bancarrota. El destino de sabiduría está continuamente entre esos dos polos y muchas veces hace cosas que representa como altruista, pero que son fundamentalmente egoístas y para lograr popularidad. O a veces hace cosas que piensa que son egoístas, pero que sirven a los demás. Entonces, el pasaje de un lado es perpetual. Y la única forma de salir de eso es de movilizar los recursos de la imaginación espiritual, que es más allá de los beneficios y de los ideales. El camino del medio por el destino de sabiduría es el camino de la gratitud. Pero ojo, la gratitud no es de decir muchas gracias a una persona que viene y que nos da plata. Esta gratitud es muy fácil. Es una gratitud absoluta, una gratitud radical, donde cada cosa que nos viene del mundo, decimos gracias a la vida. Cosas agradables, cosas desagradables. Y esta práctica nos permite de cultivar una actitud con el medio ambiente que esté protegida contra el gran ideal de amor o la pesadilla de bancarrota. La gratitud es entrar en diálogo con la vida y decir gracias. Eso es penible, pero gracias, o gracias, eso es agradable. Si recibimos plata de la vida, es una cosa positiva, pero viene con el temor de perderlo. Hay que poder decir gracias. Si perdemos esta plata, y es mucho más difícil, también se puede entrenar su mente a decir gracias a eso. Y así se llega a la práctica de la gratitud radical, que es la forma de encontrar el camino del medio por el destino de sabiduría. Cada religión tiene una práctica de gratitud, pero en un video ulterior vamos a mostrar cómo se puede usar el tarot para practicar esta gratitud. Gracias.